Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Una historia extraordinaria y memorable se está registrando en los libros del cielo. Todo nuestro mundo está en agitación. Hay guerras, rumores de guerra. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para no demorar la llegada del día de Dios, que se vendrá prestamente. Queda, por así decirlo, solamente un poco de tiempo. Pero aunque ya se levante nación contra nación y reino contra reino, no existe todavía una conflagración general. Los cuatro vientos serán retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra dispondrán sus fuerzas para la última gran batalla. Satanás está ocupado diligentemente en la preparación de sus planes para el postrer gran conflicto, cuando todos definirán sus posiciones. Después de haber sido proclamado el Evangelio del mundo por casi 2000 años, Satanás todavía presenta a los hombres y mujeres el mismo cuadro que le presentó a Cristo Jesús. De forma prodigiosa, despliega ante ellos la gloria de los reinos de este mundo y se la promete a todos los que acepten postrarse ante Él y adorarlo. Así se trata de colocar a los seres humanos bajo su dominio. En San Lucas dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque está cerca vuestra redención. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí. Estamos estudiando Cosmovisión Profética, como habían dicho, nuestro programa es Cosmovisión Profética y estamos estudiando los eventos del tiempo del fin. Y específicamente hoy vamos a hablar, recuerden que una de las señales del tiempo del fin es la predicación del Evangelio. Es una señal y queremos nosotros hoy, a la luz de la palabra, mostrarle a usted que el Evangelio se está siendo predicado. Pero hoy vamos a hablar acerca de que este Evangelio, el Evangelio del Reino, recuerde la palabra, el Evangelio del Reino, dejará de ser predicado. Bueno, ¿cómo dirá usted? Sí, el Evangelio del Reino va a dejar de ser predicado, así que va a ser una gran bendición que usted nos acompañe. También tenemos con nosotros, pastor, qué gran alegría, qué gran bendición que nos juntemos todos en las casas, en los hogares, a escucharnos y nosotros aquí a dialogar. ¿Cómo no? Queridos amigos, reciban un cálido saludo y abrazo de aquí de producción. Agradecerles que nos sintonicen y dispuestos a discutir temas de la Biblia, asuntos muy importantes para que nuestra preparación sea cada vez más cabal, estar más cerca del Señor, seguros en su gracia, en su perdón, amando al Señor Jesús y obedeciendo sus mandatos. Amén. Deseamos que Dios nos bendiga a todos. Amén, qué bendición. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos. Bendito eterno Dios, alabado sea su nombre. Tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, solo tú eres digno. Digno, oh Dios, eres para nosotros. Tú mereces, Señor, nuestra honra, nuestra gloria. Por eso, Señor, acudimos a ti. Sabemos, Señor, que no tenemos nada nosotros. ¿Qué podríamos ofrecerte más que únicamente nuestra disposición, nuestra buena voluntad de entregarla a ti, Señor, para que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad divina? Tómanos, Señor, como enteramente tuyo, Señor, y úsanos hoy en tu servicio. Por favor, danos tu bendición. A nuestros hermanos también, dale la bendición, oh Dios, de que escuchen la palabra que viene de ti. Lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Cuando hablamos de una de las señales del tiempo del fin, justamente estamos hablando de esas señales que hoy por hoy se están cumpliendo a la vista de nuestros ojos. Las señales del tiempo del fin. Y el Evangelio es una de las señales. Ya hemos hablado del Evangelio eterno, hemos hablado del Evangelio que justamente muchos hoy en día lo toman como un evangelio barato. Todo eso hemos hablado. Pero hoy llegará el tiempo, aquí en Cosmovisión Profética, estamos hablando de un tiempo en el cual ya no se predicará. En Amós capítulo 9, Amós capítulo 8, verso 11 y 13, leemos la palabra de Dios, el consejo de Dios. Leamos. 11 al 13. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y el 13 dice, y en aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Pastor, ¿qué aplicaciones, cómo nosotros podemos relacionar el asunto de la escasez que va a haber de la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios no puede escasear definitivamente. La palabra de Dios tiene que vertirse con grandes raudales, con grande abundancia, pero aquí dice Dios, no dice nadie, aquí dice Dios, Dios dice, no dice nadie, es Dios el que dice que la palabra, su palabra va a escasear. Efectivamente, esta es una profecía, queridos amigos, y una de las señales finales, pero no una señal salvífica, es más bien una señal condenatoria. Amén. Se acabó el tiempo de gracia y entonces ocurre lo que estamos mirando acá. Y es el momento en que la gente descubre tardíamente que su caso está desesperadamente perdido. Hay una profecía, amigos, que ya vamos a mirar, la vamos a comentar en un momento más, de Apocalipsis 17, 16, y un comentario del conflicto de los siglos, donde queremos traer ese pensamiento, pero la profecía en sí ya la vamos a leer. Y es aquella donde la gente se vuelve contra sus pastores para señalarles la culpa que esa gente tiene por haberlos distraído o haberlos separado del Evangelio. 10 veces más será el castigo sobre esos líderes, sobre esos pastores. Así nos dice la cita. Pero antes, déjenme comentar lo siguiente. El texto dice acá, de Amós, capítulo 8, 11, 12, 13, dice que irán de tierra a mar buscando palabra de Dios y no la van a encontrar. Se acabó. ¿Por qué se acabó? El versículo 13 dice que las doncellas hermosas, los jóvenes fuertes, ellos van a desmayar. Se acabó su fuerza porque confiaban en su belleza, en su juventud, en su fortaleza. Y apliquemos o extendamos el principio a toda aquella gente que confía en sus bienes. El rico en su dinero, aquel que tiene posesiones, el otro en el poder, porque yo tengo poder. Todo se va a acabar cuando el Señor dicte el cierre de la gracia. Vamos a ver, amigos, yo les invito a que me acompañen a mirar el texto que muestra en que se cierra la gracia. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Es una pronunciación, una sentencia que emana del cielo. No se sabe cuándo va a ocurrir. Nadie puede predecirlo, ni siquiera aventurarse a decir esto va a pasar, ya pasó. No. Es algo que el cielo pronuncia, pero va a haber una evidencia posterior. ¿Cuál es? A ver, miremos el texto de Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora en un momento lo ponemos en la versión de la Biblia de Jerusalén, que está cadenciada, muy bonita la forma en cómo lo expresa. Eso significa que en un día futuro, pero cercano, Dios dará un decreto. ¿Te gusta el pecado? Sigue adelante. Allí diviértete y mánchate hasta todo el cansancio. Y lo contrario, tú estás en la santificación, esfuérzate, continúa en esa labor de santificación. Amigos, el caso están todos terminados. Mírenlo como lo expresa el mismo versículo en la Biblia de Jerusalén. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Notamos? Aquí Dios designa en un momento del tiempo, se acabó. Y amigos, cuando llega eso, imagínense en una iglesia, están los hermanos que van al culto y están adorando y cantan alabanza, el pastor que predica sermones, el maestro que dirige la clase bíblica, etc. Y que Dios diga, se acabó. Y aquella persona, el cristiano, acostumbrado a cometer pecado, pero en la iglesia es buena gente, pero en la vida privada, estamos hablando en la faz personal y no tenemos por qué juzgar a nadie. Esto sabemos que damos una imagen afuera, pero por dentro podemos tener grave problema. Allí es donde Dios dice, se acabó. Entonces, cuando se cierra la gracia, ahí es donde se cumple el tema que estamos presenciando ahora de Amós capítulo 8, que van a discurrir buscando palabra,
no la van a encontrar, se acabó, no hay más misericordia. Aún más, amigos, se cumple aquel texto de Lucas capítulo 13, versículo 24. 23 en adelante, 23. Primero y luego el 24. Alguien dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él dice y responde, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ese es el consejo que está dando el Señor desde ahora, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Imagínense que quieren entrar al cielo, pero llevando una vida, y uno dice, pero es el predicador, es el pastor, son los hermanos que cantan el cuarteto de alabanza de la iglesia, el praise team, están los hermanos directores de los diaconados, diaconisas, están los otros que son los maestros de las clases bíblicas, etc. Y Jesús ya les venía diciendo, entren por la puerta estrecha. Y entonces cuenta la ilustración del siguiente versículo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Y entonces, aquí, amigos, es la parte que interesa. Estos son cristianos que conocen al Señor, pero el Señor no los reconoce como sus amigos. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas tú enseñaste, así que tú sí que nos conoces. Pero entonces el Señor dice, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Por qué, amigos? Y ahora leamos entonces Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pregunto, amigos, cuando tocan la puerta para entrar, ¿por cuál de los dos caminos vinieron? Lógicamente es obvio, vinieron por el camino equivocado. O sea, hay dos caminos, y uno llega a destino, el otro llega a destino, pero cuando toca la puerta y dice, ya llegamos, ¿nos abres? ¿Quiénes son ustedes? Vinieron por el camino equivocado. Porque el Señor ya había dicho, vengan por acá. Los que vienen por este lado yo no los voy a reconocer. Vienen por la puerta y el camino ancho, espacioso. Cuando es ancho, decimos, vinieron caminando a sus anchas y así quisieron entrar al cielo. Amigos, el cierre de la gracia, el cierre de la misericordia de Dios se va a dar en un día futuro contra todos los cristianos que anduvieron caminando a sus anchas, llevando un cristianismo a su manera, no al modo de Dios, no al modo de los mandatos de Dios, sino haciendo lo que ellos querían, creían, lo que les parecía. Y así no funciona. Por eso este tema se torna importante, porque la última señal, insistimos, no será salvadora, será condenatoria. Es cuando la gente descubra tardemente, estoy perdido. Y ya vamos a ver algunas señales en que esto se va a producir. Entonces, pastor, vemos nosotros que cuando hablamos del Evangelio, una de las señales que Dios ha dejado en su palabra de Dios es justamente el Evangelio condenatorio, podría decirse. ¿Por qué razón? Porque es necesario que haya un juicio. Es imperativo el juicio de Dios. Ahora, nosotros hemos escuchado en el mensaje evangélico, hemos escuchado de un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Así lo hemos dicho, así lo hemos presentado. Pero también podemos decir que también hay un Dios que le pone término a todo esto. Dios no va a permitir que usted siga pecando, que cada uno de nosotros sigamos en nuestros vicios, en nuestras prácticas, podría decirse malsanas de la vida. No, Dios va a poner un fin a todo esto. Y ahí hay un punto determinante, y Dios puso un principio. Así como puso un principio, hay un fin. Yo le voy a comentar a usted, aquí en Cosmovisión Profética, ya el juicio ha comenzado. Apocalipsis 14 lo determina, así lo reza bien claramente. El juicio ya ha comenzado. Y yo le digo a usted, diciendo en gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso quiere decir,
ha llegado, pastor, quiere decir eso. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso lo está hablando el profeta Juan en una visión apocalíptica. Dice, el juicio ha llegado. Podría decirse que para él ha llegado es algo que prácticamente presente, ¿no? Ha llegado es algo presente. Pero eso no sucedió con él, ¿verdad? ¿Por qué nosotros lo debemos de agarrar para nosotros sería? Porque usted está diciendo, ya comenzó el juicio. Apocalipsis 14 lo dice, ya comenzó el juicio, ya ha llegado el juicio. Entonces quiere decir, pastor, que si ya llegó el juicio, quiere decir que prácticamente nosotros estamos viviendo, de acuerdo a las profecías, el último, podría decirse, los últimos momentos del tiempo de gracia en esta tierra. ¿Qué querrá decir Dios para nosotros? O sea, entre otras cosas, cuando dijo el que esté justo, que siga practicando justicia, pero el que sea malo, pues siga siendo malo. Entonces, pastor, qué importante es ver que a través de la visión del profeta Juan, vemos nosotros, él mismo dice, el juicio ha llegado. Eso quiere decir que para nosotros ya ha comenzado en este momento. Buena pregunta, amigos. En primer lugar, aparece claramente el concepto de un juicio y que el tiempo del juicio ya está venido. El asunto es, ¿cuándo vino? ¿Vino en los días del autor del Apocalipsis de Juan, año 95? ¿Hoy está presente en nuestros días? ¿O será para un día futuro que no ha llegado? ¿En qué tiempo? ¿Sí? Porque habla de tiempo del juicio. Amigos, para ver esto, siempre tengamos en mente unir los dos libros, Daniel y Apocalipsis, van de la mano. Ayuda muchísimo cuando tenemos esos libros y los leemos. Justamente en uno de ellos, en Daniel, aparece el enemigo simbolizado por el cuerno pequeño, en Daniel capítulo 8, haciendo desmanes, atacando al pueblo de Dios, atacando las cosas de Dios, el santuario de Dios, al jefe de los ejércitos del cielo, atacando el santuario del cielo, atacando la verdad, pisoteando todo a su paso. Esto lo cuenta Daniel capítulo 8, desde los versículos 9 en adelante, va a mostrar esta profecía. Hasta que aparece un diálogo de dos individuos, preguntándose uno al otro, ¿y hasta cuándo va a durar todo esto? Y entonces la respuesta que le dice el compañero, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario, y ahí viene el punto, amigos. Ese santuario, y entonces varían las traducciones. Aquí en nuestra Reina Valera tenemos, será purificado, basándose en la traducción de la Septuaginta, que dice exactamente purificado. La traducción del hebreo la reproduce la Biblia de Jerusalén. Aquí tenemos la Biblia de las Américas, que el santuario será restaurado o reivindicado. Las dos traducciones son correctas, o la tomamos de la Septuaginta o la tomamos de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es lo correcto, es el original. Pero entonces, ¿de qué trata esto? Amigos, el enemigo de Dios atacó, hasta que llega el tiempo en que el santuario se recupera, que es el centro neurálgico, universal, donde Dios el Padre y su Hijo Jesús operan la salvación de los hombres. Y atacó ellos también. ¿Cómo que lo atacó? Estaba profetizado en el libro de Daniel que el cuerno pequeño atacaría aún al jefe, al príncipe del ejército del cielo, y el santuario sería derribado. Esto aparece en Daniel capítulo 8, y en capítulo 11, simbolizado con otra figura, el rey del norte, atacaría el santuario, el continuo del cielo, y pondría en su lugar la abominación desoladora. Todo, resumiendo todo, es ataque y desastre, desolación, que hace el enemigo, que hace Satanás por medio de sus agentes terrenales. El primero de ellos es el papado. Hasta que el santuario va a ser reivindicado. Reivindicado y purificado, cuando uno investiga de qué se trata eso, ahí es donde cabe, amigos, estudiar el santuario de los judíos. ¿Cuándo fue purificado y reivindicado? Y esto va a ocurrir en el día del Yom Kippur, que era el día más importante de todo el año judío. ¿En qué consistía? Un día de pleno ayuno para toda la nación, en donde Dios mismo los visitaba una vez al año, para ver si habían hecho bien la tarea en el año. ¿En qué consistía? Que toda la gente que cometía pecados debían ir al santuario, confesarlo allí, transmitir, dejar
la sangre del animalito que lo reemplazaba, dejar la sangre allá. Y el sumo sacerdote hacía el resto de la operación. Pero en el Yom Kippur, ahora se quitaban todos los pecados y se los quitaba y se los tiraba afuera. Bueno, ese es en esencia el sistema. Bueno, ese servicio del Yom Kippur, o día de expiación, o día del perdón anual, era simbólico. Ahora lo vemos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Al mirar la profecía, que comienza el gran Yom Kippur del cielo, el gran día del perdón, el gran día del juicio, el ajuste de cuentas. La profecía dice 2300 tardes y mañanas. Al estudiar la profecía, hay una llave que es las 70 semanas o 490 días años. Y esa es la llave que nos da el punto de partida. Y así podemos llegar al punto de cierre. ¿Cuál es el punto de partida de las 70 semanas? El día del decreto de Artajerjes, año 457. El punto de cierre de las 70 semanas será el tiempo de Jesús, año 27, año 31. 27 cuando fue bautizado, 31 cuando fue muerto y 34 cuando terminan las 70 semanas. Y esto nos ayuda a llegar hasta el cierre de los 2300 tardes y mañanas, 1844. Ahí, amigos, comienza el día del ajuste de cuentas. Dios pone el santuario, se abren los libros, de eso cuenta Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante, que se abrieron los libros, comienza el juicio de Dios. Miren acá, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se levantó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando comienzan a abrirse los libros y a juzgarse, amigos, la pregunta es ¿cuándo? Ya dijimos, gracias a la profecía de las 2300 tardes y mañanas y con la ayuda de las 70 semanas, llegamos a 1844. De ahí en más, comienza un proceso de revisión, amigos, y va a culminar con la marca de la bestia. Ahí es donde la gente se define si estoy de parte de Dios o de parte del enemigo. Cuando se termina esto, allí se cierra la gracia. Ya no más perdón. El que sigue, le gusta el pecado, que se embarre, y el que persistió en la santidad, santifíquese, ya le falta poco, viene Cristo y lo lleva en la segunda venida. Por eso, mi querido amigo y hermano, es una señal de los últimos días. ¿Cuál es esa señal? La señal del tiempo del fin. ¿Cuál es esa señal? Recuerden algo bien importante. Estamos hablando de que el evangelio dejará de ser predicado. Ya vimos que hay un evangelio que hay que predicar. Es el evangelio del juicio. Ese es el evangelio. Quiere decir, pastor, que de una u otra manera, ya Dios ya puso término al evangelio que muchos hemos anunciado. El evangelio de la gracia y el evangelio que Dios nos ha entregado. Y lo hemos predicado por mucho tiempo, pero ahora hay que predicar otro evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio justamente de Apocalipsis, capítulo 14. El evangelio, el mensaje del juicio, es un mensaje que todos lo debemos de conocer. ¿Por qué conocerlo? Porque en este momento, tal como lo dijo el pastor, tenemos un asunto, tenemos que arreglar, es el día de arreglar cuentas, antes de ir al cielo, tenemos que arreglar nuestras cuentas delante de Dios. Y si yo le diría a usted que tal día pasa su nombre, tal día usted tiene que acudir delante del juez, delante del soberano del universo, dígame usted, ¿cómo usted se prepararía? Si digámoslo así, si yo tengo un problema en las cortes terrenales y sé que un día tengo una cita para acudir al juez, ¿usted qué hace? Usted se pone nervioso. Usted muchas veces nos preparamos en ciertas cosas, repasamos detalles de lo que vamos a decir, cosas así. Ahora dígame usted, si sabiendo eso, que tenemos que su nombre ya va a ser pasado, que está a punto de que le llamen a usted, ¿cómo usted se prepararía? Esa es la pregunta. ¿Qué día va a ser eso? Yo le voy a decir a usted, por eso es lo lindo del evangelio, que tenemos que prepararnos ¿cuándo? Hoy. Ese es el mensaje que hay que predicar, que hoy tenemos que prepararnos, porque el cierre de la gracia, valga la redundancia, se va a cerrar, se está cerrando la puerta de la gracia. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Si yo sé que la puerta de la gracia se está cerrando, ¿qué debo de hacer? Hoy tengo que prepararme porque yo tengo que presentarme delante del juez del universo. Y dígame usted, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros, pastor? Nadie está hablando de esto. ¿Por qué razón? Todavía hay gracia, puedo vivir como yo quiera. No, ya no hay tiempo de vivir como yo quiera. Hoy es el tiempo realmente donde nosotros más que nunca, por eso la importancia de estudiar el santuario terrenal, el santuario instituido por Dios en esa tierra a través de Moisés. Si estudiamos eso, entramos en un punto, aquí se mencionó de un día, el Yom Kippur, era ese día donde todos afligían sus almas. Dios determinó, voy a estar con ustedes tal día, todo el mundo tenía que afligir sus almas, ponerse a cuenta entre los hermanos, confesar sus faltas, todo eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy en día, ¿no es cierto, pastor? Miren, Tan importante es el tema que en verdad este evangelio no se trata de un nuevo evangelio otro evangelio. No es un nuevo evangelio. No, sino es el mismo. Miren ustedes, ya Pedro se lo había dicho a Cornelio. Yo quiero invitarles a que me acompañen a mirar en Hechos capítulo 10, versículo 33, el diálogo tenido entre ambos, que el concepto de juicio no es ajeno, no es una cosa que esta gente inventó, que tenemos la gracia y Dios, que Jesús nos perdona. No, hay algo más, y es el final del evangelio, en la rendición de cuentas. Miremos el diálogo entonces entre Pedro y Cornelio. Así que luego, dice Cornelio, envié por ti, le dice a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a ti, Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y así comienza a narrar los orígenes del evangelio de Cristo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que hay que predicar. Él es el juez. Amén. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo comienza el juicio? Entonces, todas las cosas que Pedro venía enseñando, amigos, se ha predicado a lo largo de los siglos. Que él, Jesús, es el que sanó a los pobres, a los oprimidos del diablo, que trae bendición, sanidad, trae paz, alegría. Cuántas cosas lindas que predicamos de Jesús. Pero faltaba este aspecto final, que Él es el juez y lo ha designado. Ahora, el tiempo, amigos, ahí es donde las profecías de Daniel y Apocalipsis nos ayudan. Y ya dijimos en el capítulo 8, ahí es donde va a aparecer el tiempo con la profecía la más larga de la Biblia, los 2300 tardes y mañanas. Con eso ya tenemos que el santuario que había sido arruinado, ahora va a ser restaurado. ¿Y para qué restaurado? Justamente la función del santuario de los israelitas, amigos, había sufrido algo similar. Había sido humillado, había sido tan desecrado, tan manchado, cuando Antíoco IV, rey griego, por el año 168 a.C., vino, según cuenta el libro de los Macabeos, el primer libro de los varios que son, en el primer capítulo cuenta las cosas horribles que hizo. Y obligó a la gente que sacrifique cerdo. Él era enemigo de los judíos. Y entonces duró 3 años toda la humillación que hizo Antíoco IV, cuando vienen los Macabeos, que eran héroes nacionales, y recuperan el santuario. Recuperarlo, restaurarlo y comenzar a trabajar en el santuario era una cosa bellísima. ¿Por qué? Porque era poner orden a algo que Antíoco IV, enemigo, había hecho desastres. Y entre ese orden, entre ese ordenarlo, era
que Dios ahora va a cumplir el mandamiento que ya lo dio en Levítico 23. Año a año, una vez al año, yo los voy a visitar. Es un día solemne. Dios aparece allí en el mismo santuario, en el lugar más santo, más sagrado que hay, que es el lugar santísimo, donde está el arca de los 10 mandamientos, y en un huequito que da el espacio de los 2 ángeles que estaban labrados a martillo allí de oro y estaban mirando hacia abajo. En el huequito que se llama Shejinah, ahí Dios le hablaba al sumo sacerdote y le daba las instrucciones, la aprobación o desaprobación, que era estar en un lugar por encima del arca, como quien dice, está sentado sobre los 10 mandamientos. Y Satanás le movió el piso a Dios, le movió allí, donde uno se sienta. Imagínense, yo estoy sentado acá, o Benedicto, y yo le muevo el piso. ¿Y qué pasó acá? ¿Hay terremoto? Me quieren sacudir, me quieren destronar. A Dios lo mismo, le quisieron destronar, porque Él se sienta encima, allí de la tapa, donde debajo están los mandamientos. Eso hizo Satanás, amigos. Horrible. Bien, en ese día llamado Día del Perdón, Yom Kippur en hebreo, que era el 10º día del 7º mes, una vez al año, se hacía todo un servicio de sacrificio, donde entonces los pecados acumulados durante el año, en que la gente confesaba y se transmitían los pecados al santuario. Ahora, mediante el sacrificio, había 2 chivos que había que oficiar, uno de ellos era sacrificado. Para limpiar el santuario, se sacaba la sangre, la sacaba el sumo sacerdote, todas las culpas, y luego, en la segunda parte, era confesarlo sobre el otro chivo vivo, y entonces perderlo en el desierto. Y allí quedaba limpio, y Dios se retiraba. Ok, ese año fue aprobado. Y así todos los años. Amigos, esa es la figura de Levítico 16. Ahora, esa figura aparece en Daniel 8:14. El santuario será purificado y restaurado, dependiendo de las traducciones. Ambas van a la misma idea. Restaurado, mírenlo ahora en Apocalipsis 14:7. Leemos un texto que hemos leído, vamos a leerlo con este pequeño detalle. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio en el santuario restaurado ha llegado. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo fue restaurado el santuario? Gracias a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ya sabemos ahora, con la ayuda de las 70 semanas, que es clave para entenderlo, comenzó en 1844. Amigos, a partir de ahí, comienza Dios a poner orden en su santuario. Mírenlo ahora en Lucas 21:24. Estaban los tiempos de los judíos. Ahora, con la destrucción de Jerusalén, viene el tiempo de los gentiles. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, se terminen. ¿Cuándo pasó eso? Cuando empieza el tiempo de Dios. Estaba el tiempo de los judíos con las 70 semanas. En el año 70 es destruida Jerusalén. Comienza el tiempo de los gentiles, donde la iglesia se expande por medio de los gentiles, de la iglesia gentil, predica por todo lado. Pero entonces termina, ¿cuándo? Cuando empieza el tiempo de Dios. ¿Cuándo es? 1844. A partir de ahí, Dios toma en su santuario los libros y comienza a ver, amigos, ahí viene un punto muy importante. ¿Quieren verlo? Yo les invito a que me acompañen a mirar Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. ¿Quiénes son los que están en el libro de la vida? Los que no están quedan afuera. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Noten, el libro de la vida. En el capítulo 20:15 nos da detalles acerca de la gente que está o no está en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, afuera. Amigos, es tan importante que el creyente que espera ser salvo haga un pacto con Dios para que le anoten. Este es un candidato. Ok, ven acá, anote. Se lo anota en el libro de la vida. Y luego vendrán los otros libros en los que hay que estudiar para ver si hay una armonía entre
su primera profesión de fe. O sea, yo acepto a Cristo en el bautismo. Ahí es donde la persona es anotada en el libro de la vida. Y luego su historia. Primer año, segundo año, 30 años. Acuérdense de Asa. Vivió 35 años este rey recto. En el año 36 se descompuso. ¿De qué le sirvió los 35 años? Y entonces fue borrado del libro de la vida por la forma en cómo termina su triste historia. Para que se cumpla el texto de Ezequiel capítulo 33, versículo 13. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias, los 35 años de Asa, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo, a menos que se arrepienta. Y entonces retiene su nombre en el libro de la vida. Amigos, esta es la clave. Entonces, el Señor juzga a lo largo de los siglos, o sea, juzga desde los siglos quienes están en el libro de la vida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Él es Papa, vicario de Cristo. Todos los vicarios de Cristo son representantes de Jesús. Ok, anótalo en el libro de la vida. Pero luego cuando se lo mira, su vida, su historia, su carácter, no. Este sale y va para el milenio. Ahí será otro juicio, o mejor, el juicio continúa con la gente que se perdió. Por ejemplo, Voltaire. Voltaire fue enemigo de Dios. Él, ni pacto quiero hacer con él. Él nunca entró en el libro de la vida. Ok, entonces directamente va al milenio. Entonces, en el libro de la vida están aquellos que hicieron profesión, que abrazaron la fe, todos los que se precian de cristianos. ¿Ok? ¿Están acá? Perfecto. Pero yo voy a ver estos libros que están acá. Y amigos, ahí es donde eso depende de nosotros. Si hemos sido fieles, obedientes, para que se retenga el nombre o se borre el nombre. Mírenlo como lo expresa el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, Él puede borrarlo. Y entonces cuando borra, amigos, es tristísimo, porque uno se confiaba. Ok, te borré. Y al borrarlo va al otro, al descarte decimos, va al milenio. Es el otro juicio de los perdidos ya. Aquí el que importa es este primer juicio donde usted y yo estamos comprometidos. Por eso, amigos, hacer la profesión de fe para que nuestros nombres, primeramente el de los muertos, comenzó con Adán, sigue con Eva y todos los que hicieron profesión de fe. Caín, él renunció, no quiero saber nada de Dios, pero los que hicieron profesión de fe a lo largo de los siglos. Saúl, él hizo profesión de fe, pero luego abandonó. Entonces, estuvo acá en el libro de la vida, es quitado. Permanece, es quitado. Solamente los que están en el libro de la vida. Amigos, el mensaje importante es que comenzó el juicio de los muertos. Cuando toca el turno a los vivos, será en nuestros días. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo comienza? Hay una manera de definirlo. Cuando la gente se defina por Dios o por Satanás. ¿Cuándo? Cuando aparezca la marca de la bestia. ¿Aparece eso? Ya. Por eso es tan importante ahora. De modo que cuando aparezca eso, la gente diga, yo me acuerdo, voy a tomar decisión por el Señor para que el nombre permanezca en el libro de la vida, no lo saquen. Y entonces llevar una vida consecuente para que permanezca ese nombre indeleblemente en el libro de la vida. Qué gran bendición, pastor. ¿Cuál es entonces lo que debemos de hacer como cristianos, como personas que hemos aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a mantener nosotros nuestro registro en el libro de la vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si estamos en el Yom Kippur, tenemos que consagrarnos. Nuestra vida tiene que ser entregada totalmente. Nuestra voluntad, que es la que nos hace estorbo, ese libre albedrío que tenemos, todo eso hay que ponerlo en manos del Señor y de esa manera el Señor nos va a ir guiando. Y de esa manera nosotros estamos reteniendo nuestro nombre del libro de la vida. Qué importante es esto. Entonces, pastor, aquí vemos nosotros claramente que es un evangelio que hoy en día no se está predicando.
no se habla de ese evangelio. Es el evangelio del tercer ángel, de los tres ángeles. Es un evangelio que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje. Ese es el evangelio. Cuando eso suceda, recuerden que es una señal de los últimos, del tiempo del fin. Por eso es la invitación a unirse a Misión Advenimiento Global, que usted sea parte de ese gran movimiento de predicación, porque no lo saben. Porque imagínense qué triste sería que pase su nombre ya en el libro de la vida y usted siga alabando a Dios, pero usted ya fue sentenciado. ¿De qué le sirve prácticamente esa profesión de fe? ¿De qué sirve sus 40 años, 35 años en el ejemplo bíblico? ¿De qué nos va a servir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso la invitación, ¿cuándo es? Es hoy, es el día, justamente, porque no sabemos el momento que nuestro nombre pase lista. Y hay un cantito alusivo, ¿no? Cuando nuestro nombre pase, pase lista. Hay un himno, efectivamente. Sí, muy. Quiero contarles algo, amigos. Benedicto es serio en lo que dice y es posible que nos entre algún temor. No, mi hermano, usted me está metiendo miedo porque entonces ya estoy inseguro de cuándo. No. Primero, recuerde que esto se va a verificar en el tiempo de la marca de la bestia. No estamos en ese tiempo. Eso viene en un futuro cercano. Pero ahora, en este tiempo, no lo podemos desaprovechar de edificar el carácter, para que cuando llegue ese momento sepamos cómo actuar. Mírelo, yo voy a invitar a que usted descubra textos que lo hemos leído un sinnúmero de veces, pero mírele la fuerza que Dios le da cuando amonesta al mundo entero con el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje por el cual el Señor puede salvar o perder. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, y entonces ese mensaje que leemos ahora es el que muestra que a partir de allí se afirma el libro de la vida, nuestro nombre, o se pierde. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno, noten el sí, o sea, no es obligatorio adorar a Satanás, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amigos, cuando miramos el texto, yo le pregunto, antes de ese momento, ¿podemos respirar paz? Sí. O sea, hoy no tenemos la marca de la bestia, pero Francisco I está detrás. Acaba de publicar su libro en julio, El Evangelio del Domingo. Ya lo veníamos diciendo con tiempo. Se nos viene la implantación del domingo y Francisco I lo está trayendo. La gente mira el domingo climático, qué interesante. Ahí lo tenemos. El domingo de la familia. El domingo de la familia, cuántas cosas. De paso, amigos, hay una canción por ahí bonita de Diego Luna o Diego Torres, donde trata del domingo y es pegadiza para comer asado, el domingo, que me voy a misa, luego vengo y el domingo, qué lindo el domingo para comer asado y estar felices, día de familia, día de descanso, ya no trabajo en la semana, vengo el domingo. Pero qué lindo que es. Y de la forma, este canto hasta se puede convertir en un himno a favor del domingo, muy pegadizo. Pero amigos, acá hay un asunto. El texto que hemos leído dice que desde la ley dominical, la marca de la bestia en adelante, no hay perdón. Hasta antes, ahí tenemos el canto, amigos, si usted lo quiere escuchar después. Diego Torres, hoy es domingo, un video oficial. Cantan los dos cantantes, muy pegadiza la canción. Para que usted note que Satanás se las ingenia para atraer a la gente y meterlos allí con ese domingo. Pero el punto es, antes de la marca de la bestia, que usted ya nos escuchó, que, insistimos, es la implantación de una práctica católica, pero ahora va a ser vía legislativa. Esto va a ser obligatorio. Está pasando con el otro problema que tenemos acá, que la gente quiere hacerlo por cuenta propia, allá ellos. Pero cuando se impone vía coercitiva, ahí cambia la cosa. Me están obligando. Si yo digo, yo tengo otros recursos. No, tú te lo vas a hacer. Y si no te lo haces, te echo del trabajo. ¿Hemos escuchado eso? Bueno, lo mismo. Así exactamente vamos a tener este otro problema, que es la implantación legislativa, gubernamental, obligatoria, en que uno dice, pero
Yo iba a la iglesia el domingo porque me invitan, pero ahora tengo que ir obligatorio. Tengo que guardar lo obligatorio. Pero yo quiero trabajar, quiero cortar el césped. No, tú no lo vas a hacer. Amigo, ahí estamos entrando en un terreno muy grave. Ok, el asunto es que cuando se implante la marca de la bestia, a partir de ahí, amigos, comienza el juicio de los vivos. Dios da misericordia, da, como quien dice, venía juzgando a los muertos, pero ahora comienza el juicio de los vivos. Cuando comienza el juicio de los vivos, Dios observa, ¿quién es el que le va a obedecer los mandamientos? Mírenlo cómo completa el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Tienen la experiencia de Jesús y se mantienen fieles a Él. Amigos, en ese momento, ahí todos seremos puestos a prueba. Y es, así por eso saco este ejemplo del que está acá, porque ¿cuántos han sido puestos a prueba? Te pones y retienes el trabajo. No te pones, te echo del trabajo. En fin, lo que mucha gente está viviendo. Bueno, úsenlo como ilustración para estos días que se nos vienen. Entonces, frente a esto, amigos, ahí es donde tendremos que decidir y el juicio de los vivos comienza. Y será grave. Aquellos que han creído en el Señor, en la Biblia, en los mandamientos, han amado a Jesús, le obedecen, van a estar dispuestos al sacrificio por amar al Señor, por seguir sus mandamientos, sufrir ostracismo, persecución, perder trabajo. Por eso, yo les quiero contar, amigos, la semana que viene aquí en esta plataforma tendremos una exposición, un primer congreso de lo que estamos llamando puestos de avanzada. Y es que expertos nos van a acompañar para enseñarnos cómo enfrentar la crisis venidera, dejando las grandes ciudades y poder vivir en un ambiente natural. Aquí tenemos los expertos que nos van a ayudar y nos van a orientar también. ¿Por qué, amigos? Ya tenemos que pensar como lo hizo Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios le dio la orden de que saliera de Ur de los Caldeos y luego de Harán para irse a Canaán? Dejar las grandes ciudades para vivir de la misericordia de Dios en un lugar alejado como era Canaán y allí formar él su raza de creyentes. Bueno, así también en estos días y tendremos esas exposiciones para que nos enseñen. Ustedes pueden tomar ahí los datos para que estemos al tanto. Bueno, amigos, esos días serán muy duros en que tendremos que decidir, ¿qué hago? ¿Acepto lo que el gobierno me manda o acepto el mandamiento de Dios? Y según lo que decidamos, allí es donde el Señor cierra la gracia para algunos, para otros se abre, se cierra, y entonces viene ya el día final cuando Dios, al último que le da sus sellos de salvación, termina ese y comienza Apocalipsis 22:11, que lo hemos leído. El que es santo, siga siendo santo, y el que es manchado, siga manchándose. Se acabó todo. Esa es nuestra cosmovisión profética, justamente. Quiero llevarlos a San Mateo capítulo 24, versos 37 y 39 para hacer una conclusión. Recuerden, el Evangelio va a escasear. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas son declaraciones solemnes, mi querido amigo y hermano. ¿Por qué razón? Recuerde algo bien importante. El Evangelio, muchos van a querer oír este mensaje. No el mensaje de gracia, que de una u otra manera se ha abundado en la predicación, el mensaje del amor. Muchos, ¿por qué no nos dijeron? Ese era el asunto del comentario inspirado. ¿Por qué no nos dijeron? Si ustedes lo sabían, ¿por qué no nos lo dijeron? Y nuestra labor aquí en Cosmovisión Profética es justamente esto, decirle a usted las verdades, porque claramente dice acá, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, y no entendieron, y se lo llevó a todos. Yo le voy a decir a usted, qué importante es que en el tiempo que estamos viviendo, en los días
finales, los días del tiempo del fin, la importancia de conocer el verdadero evangelio. Necesitamos el evangelio eterno, necesitamos predicarlo, necesitamos que todos conozcan, porque va a haber un día, ya vimos, el día de ajuste de cuentas. Cuando venga el Señor Jesús, mi querido amigo y hermano, usted ya está sellado para la eternidad. Lo único que viene el Señor Jesús es a entregarle su galardón nada más, porque fuiste un vencedor, simplemente. Tu galardón, ahí está tu galardón. Y en ese galardón van a haber muchas estrellitas, porque son aquellos que por tu intermedio, por tus acciones, vinieron al conocimiento de esta verdad. A mí me gustaría tener una corona de muchas estrellas, pero a lo sumo, pastor, pues tener esa corona, por lo menos, ¿verdad? Esa es la bendición, ese es el evangelio que necesitamos hoy predicar. Ese evangelio se va a escasear y cada día más está escaseando. ¿Se da cuenta usted? Cada día menos estamos utilizando los comentarios inspirados. Por eso no sé si tenemos ese comentario justamente, porque es un comentario tan revelador e inspirador del tiempo del fin. No sé, tendríamos ese comentario a mano. Estamos ahí buscándolo. Pero yo le digo a usted, ¿por qué llegar a ese punto? Usted, no importa en qué denominación religiosa usted se encuentre, no importa. Lo que sí importa, y justamente, pastor, ahí lo tenemos. Miremos acá, mis queridos amigos, el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier otra causa, menos a la causa verdadera, que es que el Señor ya se está anunciando para venir. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos, según Apocalipsis 7, para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, porque ya están completo el número de los sellados, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. A esto, amigos, quiero agregarles un pensamiento, y es Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Y es un símbolo cuando la religión que engañaba esos días ahora sufre un gran revés. El símbolo dice que le comen las carnes a la ramera. Miren acá, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. De este texto, déjenme leer aquí, amigos, este comentario. La condenación de Babilonia y de la ramera, que representa la religión y a los pastores. Miren acá, les comparto, está en el libro Conflicto de los Siglos. Cuando se cerró la gracia. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Ya no, se cerró la gracia. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. ¡Estamos perdidos! Y vosotros sois causa de nuestra perdición. Ya es tarde, se cerró la gracia. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Amigos, esta es el cumplimiento del texto que hemos leído. Apocalipsis 17, 16. ¿Ahí lo tenemos? Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la religión, que la ramera representa a ellos, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Cuando no haya más misericordia,
para con aquellos que fueron grandes dirigentes de la religión. Ya están perdidos. Por eso, amigos, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos llama a que amemos a Cristo, nos entreguemos a Dios y seamos fieles obedeciendo sus mandamientos. Y yo complementaría esto: ya no escuchemos el evangelio de la filosofía, ya no escuchemos el evangelio de Francisco del domingo, escuchemos la voz de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la voz de Dios. Queremos ser fieles a la voz de Dios. Usted elige si usted quiere ser fiel a la voz de Dios o quiere la filosofía de los hombres, las tradiciones de los hombres. Usted elige. Pastor, qué gran bendición, que el Señor les acompañe muy ricamente ahora. Usted hace una decisión. Pastor, nosotros ya hicimos nuestra decisión, gracias a Dios, y por eso el Señor nos tiene aquí como sus atalayas. Que Dios nos bendiga. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Una historia extraordinaria y memorable se está registrando en los libros del cielo. Hoy, en los tiempos en que vivimos, donde el mundo valora mucho a los autosuficientes, el trabajo arduo y a los emprendedores, invitarles a estudiar la fe y a las obras de los grandes hombres bíblicos pareciera irracional. No obstante, la mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en las promesas y confiar en que su gracia lograda en la cruz nos hará idóneos para el mundo por venir. Estudiemos junto la palabra de Dios si queremos conocer su voluntad. Las palabras inspiradas, si se las estudia con cuidado y se las obedece en la práctica, guiarán nuestros pies por una senda allanada por donde podemos caminar sin tropezar. Amados, podéis mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor, vuestro juez justo, confiese vuestro nombre ante el Padre y los santos ángeles. La mejor preparación es hoy. Expresa urgencia. Hoy significa que no hay tiempo que perder. Hoy requiere una respuesta y una decisión. Abrirás la puerta de tu corazón a Jesús y escucharás la voz estudiando su palabra. Te invitamos para que juntos, como una gran familia, estudiemos paso a paso la fe suprema de nuestro Redentor.